Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, como acabamos de cantar, queremos pedirte que en esta mañana tú nos des la gracia de poder contemplar un poco más de la gloria y la belleza de Cristo. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dé, a través de la lectura y la meditación de tu palabra, el poder tener ojos que vean, oídos que oigan y un corazón que sea tierra fértil para que tu palabra pueda penetrar y dar todo el fruto para el cual tú la envías, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces nuestra alma es como el valle de los huesos secos, muerta, completamente incapaz, Señor, de recibir, aparte de tu gracia, las cosas que vienen del cielo, Padre. Sé que hay algunas personas en este lugar que no te conocen y necesitan nacer de lo alto. Yo quiero pedirte ese milagro. Y quiero pedirte, Señor, que como iglesia un domingo más podamos ser alimentados con el pan del cielo. Padre, ayúdame a predicar, ayúdame. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta mañana. Jesús, que tú seas visto con gloria y con poder. Ese es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia, el texto que el Señor hoy ha ordenado para que nosotros podamos meditar es Juan capítulo 18, versículos 1 al 27. Así que quiero invitaros a abrir la Biblia para la lectura de Juan capítulo 18, versículos 1 al 27, donde dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada
he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hasta aquí la lectura bíblica, iglesia. Se dice que la valía de un hombre aparece en los momentos más oscuros, cuando arrecia la tormenta. Es en medio a la presión que se muestra lo que hay en el pecho de un hombre, que aparece lo que muchas veces en el solaz no se puede ver. Pues bien, en el capítulo 18 entramos en el último apartado del Evangelio de Juan, en el que vemos a Jesús adentrándose a la noche más oscura. Él avanza con pasos determinados a entregar su vida como un sacrificio, a morir en la cruz, y es en ese momento en el que la gloria de Jesús aparece con más fuerza. Es en ese momento, de manera paradójica, de vergüenza y humillación, donde el brío de su carácter puede apreciarse como en ningún otro lugar en los evangelios. Y en efecto, esa fue la oración de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 1, Él le pidió al Padre diciendo, Padre, la hora ha llegado, la hora de mi muerte, resurrección, ascensión. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Por lo tanto, justo en este momento vamos a ver que la gloria de Jesús va a brillar como un sol al mediodía. Ahora vamos a ver que Él es el Hijo eterno de Dios Todopoderoso. Ahora Él va a mostrar de verdad quién es Él, a la sombra de la terrible cruz. Pero claro, la gloria de Jesús en estos versículos no aparece solamente porque la presión es intensa, sino también porque el contraste entre Él y todo el restante de personas que le rodean es radical, es muy grande. La traición de Judas, la corrupción de las autoridades judías, la negación del más allegado de sus discípulos, todo eso hace que la gloria de Cristo brille, si cabe, aún más como una estrella poderosa en medio a una noche oscura. Y es muy interesante ver cómo Juan parece ordenar la narrativa, toda ella, la diseña, aparentemente para enseñarnos que hay un solo héroe en esta historia. En efecto, que hay solo un héroe en todas las historias y en la gran historia, y ese héroe es Jesucristo. Jesucristo. Sabéis, todo el Evangelio y toda la Escritura está diseñada para romper el orgullo del hombre y alzar la gloria de Dios. Y para enseñarnos que solamente Dios, en la persona de su Hijo, es el único digno de toda gloria, de toda honra y majestad, el único digno de nuestra admiración y de toda nuestra plena confianza hasta el final. ¿Y por qué deseo yo que nosotros podamos acercarnos a estos versículos que muestran la gloria de Cristo de manera tan extraordinaria? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estoy orando y he estado orando en estos días al meditar en este capítulo que es, wow, tan rico y tan glorioso? Para ver a Jesús. Bueno, lo primero que yo quiero es la salvación de muchos de los que estáis aquí. Quiero argumentar con vosotros y a través de la Escritura llamaros a poner vuestra confianza en este glorioso Salvador. Eso es lo primero que quiero hacer. Quiero que podáis ver que Él es digno de toda vuestra fe. De toda vuestra fe. Y lo segundo que busco es el gozo inefable y glorioso de los santos que aquí estamos. Porque al final del día también la mayor necesidad de todo santo es ver un poquito más a Jesús, ¿no es verdad? Amarle un poquito más, confiar un poquito más en Él.
descansar un poquito más en Él. Esa es la gran dádiva de la vida cristiana, el gran secreto de la vida cristiana es amar a Jesús, confiar en Él, caminar con Él, obedecerle cada día. ¿Sabéis por qué? Porque como dice el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 2, dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Así es Jesús, amén. Así es nuestro glorioso Salvador y así es como yo deseo de todo corazón que podamos verle en este capítulo tan maravilloso. La noche está avanzada, Jesús termina el discurso del aposento alto y ahora se dirige junto a sus discípulos a las afueras de la ciudad. Atraviesa el torrente del Cedrón, un valle que se encuentra al sudeste de Jerusalén, por el cual años atrás el rey David también había cruzado huyendo de la rebelión orquestada por su hijo Absalón. Y ahora llegan Jesús y sus discípulos al famoso huerto de Getsemaní. Por los verbos que se utilizan, entrar, salir, huerto, se cree que el huerto era un olivar, un lugar lleno de olivos, así que lo podemos imaginar, delimitado por muros posiblemente de piedra. Y la Escritura destaca que aquel era un lugar bien conocido por Judas, versículo 2. Dice, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos, por lo tanto Judas conocía aquel lugar. ¿Y por qué yo creo que Juan destaca este asunto en el versículo 2? Judas conocía aquel lugar. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba huyendo. Él no se estaba escondiendo, Él estaba yendo al lugar de siempre. Él estaba yendo al lugar donde sabían que le iban a apresar. En efecto, en obediencia a su Padre, Él estaba yendo a aquel lugar para ser apresado. Como un cordero que avanza humilde al matadero, que entrega su vida para morir. Y entonces llega Judas al huerto con una compañía de soldados. Juan es el único de los 4 evangelios que destaca que van soldados romanos junto a los alguaciles del templo. Sabíamos por los evangelios sinópticos que habían varios alguaciles que eran parte del Sinedrino, por lo menos servían al templo, al sumo sacerdote, a los fariseos. Pero ahora sabemos también que habían romanos, una compañía de romanos que acompañaron a Judas y al restante para prender a Jesús. Y ahora yo quiero que intentéis imaginar la noche oscura, tal vez despejada, el cielo brillando. No hay luces alrededor. Juan no nos cuenta la agonía de Jesús mientras clama en el Getsemaní. Él salta esa parte. Pero de repente llegan a aquel lugar una gran multitud con antorchas, linternas, espadas en mano, palos, gritando y buscando a Jesús Nazareno. Hermanos, y claro, eso es lo que los ojos del hombre pueden ver. Hay mucho más ocurriendo en aquel lugar. Si hay un momento en la historia en la que la rebelión de los hombres aparece con mayor fuerza, en la que descienden las tinieblas, tiemblan los montes, rugen los ríos, se ocultan las estrellas, en la que el mal abre sus fauces, exhibe sus terrores, es en esa noche. Esa es la noche más oscura de la historia humana. Aquella era la hora en la que el mal se desataba sobre la tierra, cuando las huestes de maldad y el pecado de los hombres se aunaban para dar muerte al Hijo de Dios. Aquel por medio del cual todas las cosas fueron creadas, por medio del cual todo subsiste y para la gloria de quien todo existe. El Verbo de Dios, su Hijo eterno, el Santo. Jesús se refirió a esa hora como la hora de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, donde ellas se desataban. Lucas capítulo 22, versículo 53. Y es en ese momento, hermanos, cuando las tinieblas son más oscuras, donde leemos en el versículo 4, y a mí esto me bendice tanto, lo que dice aquí el apóstol Juan en su escrito. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. ¡Gloria al Señor! ¡Qué gran héroe tenemos! Sabiendo todo lo que venía, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Hermanos, lo primero que aprendemos en la narrativa bíblica
es que Jesucristo es el soberano en la noche más oscura. Él es el que manda, Él es el Rey, Él es el Señor. Él está en el control de todo lo que ocurre cuando Él va a morir como un cordero en el madero. Él es el cordero, pero no deja de ser el león. Él se entrega, pero no deja de estar al mando. Él muere, pero no deja de estar vivo para siempre. Jesucristo es el soberano en la noche más oscura. Ya lo había demostrado en el aposento alto. ¿Os acordáis cuando se acerca a Judas en la última cena y le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto? Llegó la hora, Judas. Toca, adelante, a traicionar. Porque el que manda aquí soy yo. Hermanos, Él es el que reina sobre la oscuridad y no hay tinieblas que puedan en contra de Él. Por eso el salmista dice en el Salmo 139, versículo 12, referente al Señor, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay oscuridad, no hay rebelión, no hay demonio, no hay pecado, no hay reyes de la tierra, por muy rebeldes y orgullosos que sean, que puedan quitar a Jesucristo de su trono. Que puedan menguar su autoridad y su poder. Sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Hermanos, esto debería darnos gran consuelo en todas las noches oscuras que también nosotros tenemos que pasar. Saber que Él fue el soberano, que Él es el soberano en la noche más oscura en la historia universal, debería darnos consuelo de saber que Él también lo es en cada una de nuestras noches oscuras. Ataques del diablo, enfermedades terminales, accidentes, sufrimientos, agonías del alma. Oh, hermanos, si hay algo que tú y yo conocemos, por lo menos aquellos que somos un poquito más grandecitos en este lugar, es que las noches oscuras llegan y que pueden ser muy, pero muy oscuras. Y bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a Cristo en ese lugar. Él es el héroe en la noche oscura. Él es el que brilla con mayor fuerza cuando la oscuridad es profunda. Él es el Rey. Él es el Señor. Y podemos confiar en Él. Hermanos, pensad, qué terrible sería tener en esos momentos a un líder inseguro. Los discípulos estaban allí totalmente vulnerables a la turba que estaba viniendo. Imaginaos si Jesús en ese momento estuviese inseguro, temeroso, dubitativo. Es verdad, su alma luchó como hombre con la agonía delante del Padre, pero cuando llega la hora de la acción, Él está firme en el poder del Espíritu Santo y muestra gran seguridad en todo el proceso hasta su mismísima muerte. Hermanos, imaginaos a un cirujano que le tiembla el bisturí cuando te va a operar. Imaginaos que tú entres ahí y lo ves que no da pie con bola. O a un piloto que le tiene miedo a la altura, vértigo a subir al avión. Dirías, Dios mío. Imaginaos a un general que le tiene miedo a la espada y que tiembla cuando es hora de atacar. Que le sale un gallo cuando tiene que gritar a su ejército a ir al ataque. Sería terrible. Jesús no es así. Nosotros somos así. Nosotros somos llenos de temores. Pero Él no. Él no. Él es aquel de quien se dice que anunció lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, sabiendo todo lo que iba a ocurrir. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículo 10. Hermanos, podemos descansar en la soberanía de Cristo en la noche más oscura. Sé que algunos de vosotros estáis pasando por ahí, lo sé, como pastor lo sé. Yo quiero animarte a ver a Jesús como el soberano en la noche más oscura. De modo que Jesús toma la iniciativa y le pregunta a la turba, ¿a quién buscáis? ¿Sabéis que me hubiese encantado estar ahí, escuchar la voz del Señor en ese momento, cuando dice, ¿a quién buscáis? Debe haber sido tan bonito. Ellos le respondieron, a Jesús Nazareno. Y el Señor les dice, yo soy. Yo soy. Versículo 5, yo soy. Y ahora, dice en el versículo 6, cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Hermanos, esta no es la primera vez que encontramos el yo soy en el Evangelio de Juan. En efecto, se puede estudiar el Evangelio de Juan sencillamente siguiendo la línea, el mapeo de los grandes yo soy que Jesús dice en toda la narrativa, porque el principal propósito de este Evangelio es poner de manifiesto quién es Jesús, su gloria. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en y con nosotros. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Antes que Abraham fuese, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y ahora llegamos a este versículo en el que cuando ellos le preguntan a Jesús, cuando ellos preguntan por Jesús de Nazaret, aquel que viene de la pequeña aldea de las montañas de Judá, Jesús responde, yo soy. Y todos ellos caen a tierra ante su voz. Todos y cada uno de estos yo soy nos recuerdan las palabras de Dios cuando Moisés le preguntó, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, cuando yo vaya a liberarles de Egipto, ¿qué les diré? Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y ese fue el Dios que fue para su pueblo en todo el peregrinar en el desierto, pan, luz, agua, verdad, camino, vida. Y ahora en todo el Evangelio de Juan, Jesús se presenta de ese modo, como yo soy todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Yo soy Yahweh, yo soy Jehová, yo soy Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Señor. Jesús es Dios con nosotros. Pero lo singular de esta narrativa es que nos muestra el efecto aterrador de estas palabras, tan dulces para los santos, sobre sus enemigos. Claro, cuando ellos escuchan el yo soy, todos caen en tierra. Y tal vez es lo más coherente que esos hombres hayan hecho en toda su vida, caer en tierra cuando escuchan a Jesús decir yo soy. Hermanos, quiero decirles algo, ni la enfermedad, ni las catástrofes naturales, ni la muerte o el mismísimo diablo causan el pánico de depararse con la ira del Cordero. Y aquí en este texto solamente se manifiesta un pequeño vislumbre de esa ira que un día ha de manifestarse. Claro, Jesús no quería eliminarlos en ese momento porque había propósitos mediante el mal, pero sí quería dejar claro quién era y quién mandaba en ese lugar. Pero, oh, hermano, nada es más terrorífico que el Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué fuerte, ¿no es verdad? Pero qué consuelo debe haber sido escuchar a Jesús y ver a esa turba cayendo en ese momento para los 11 que estaban en aquel lugar. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús no es solamente soberano en la noche más oscura, Él es el Dios todopoderoso en la noche más oscura. Bendito sea su santo nombre. Y qué ganas de dar botes que tengo. ¡Gloria al Señor! Desde el principio Él quiere dejar claro que a Él nadie le quita la vida. Que Él no es un mártir indefenso a merced de las injusticias de los hombres. Que si le apresan es porque Él se deja. Es porque Él se entrega. Como lo había dicho anteriormente en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y en efecto, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que darla y tengo que volverla a tomar. Hermanos, ¿por qué Jesús manifiesta su poder en este punto de la narrativa? Yo creo que Él lo hace para proteger a los suyos. Creo que el propósito de este gran yo soy que hace que la turba caiga y vuelva a venir es proteger a los que están a su alrededor.
Porque él sigue diciendo, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron una vez más, tal vez ahora un poco atontados, dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Pensáis que podían desobedecer esas palabras del rey? Claro que no, le iban a obedecer a rajatabla. Me buscáis a mí me tenéis, pero a ellos los dejáis ir. A ellos no los tocáis. Y Juan, para aclarar lo que está ocurriendo, dice que se están cumpliendo en esto sus palabras, cuando poco antes él había dicho, de los que me diste, orando al Padre, no perdí a ninguno. Por lo tanto, Jesús estaba ejerciendo su poder para cuidar a cada una de sus ovejas. Y eso nos recuerda que Jesús es el soberano en la noche más oscura, el todopoderoso en la noche más oscura y el que cuida a los suyos en la noche más oscura. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el Señor nos guarda. Él tiene la capacidad de guardarnos en las situaciones más angustiosas que podamos pasar en esta tierra. Y eso es una gran noticia en el mundo en el que vivimos para todo verdadero hijo de Dios. Evidentemente, ese cuidado del Señor bajo ningún concepto implica que vamos a ser privados de toda forma de sufrimiento. Desde luego no es así. Es verdad que en esa noche ninguno de ellos fue apresado, pero no siempre fue así. Aquel que conoce la historia bíblica reconoce que llegaría el día en el que, en efecto, cada uno de ellos sería apresado y todos los que ahí están presentes morirían en el martirio. Y aún así, en esta noche y en la noche del martirio, el Señor que seguía cuidando a cada uno de los suyos y no permitiendo que ningún cabello de su cabeza cayera, ni aún en la misma muerte. Pero ¿en qué consiste el cuidado del Señor? ¿En qué consiste el cuidado del Señor sobre nuestras vidas? En primer lugar, hermanos, en que no nos sobrevendrá nada o ningún mal que no podamos soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Claro, los discípulos en este momento no entendían todavía ni siquiera lo que iba a ocurrir, lo que Jesús haría por ellos. Ellos no estaban preparados para un sufrimiento mayor que el que ya estaban experimentando. Pero porque no estaban preparados para un sufrimiento mayor, no hubo un sufrimiento mayor. ¿Por qué? Porque Dios conoce el estado de nuestra alma. Porque Dios sabe darnos la medida de sufrimiento necesaria en cada momento para cumplir su buena voluntad en nuestras vidas. Y eso incluirá la enfermedad, el accidente, el sufrimiento y la misma muerte. El Señor tiene la capacidad de obrar de ese modo. En segundo lugar, Él no solamente no permite que no venga nada que venga algo que no podamos soportar, pero también Él se garantiza de que todo sufrimiento en la vida del santo ayude para su bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tanto es así, hermanos, que en la vida del santo de justo aún la muerte es ganancia. Aún la muerte es ganancia. Aún la muerte es ganancia. Y tal vez lo más bello de todo, referente al cuidado de Jesús, es que el sufrimiento eterno nos ha sido quitado. Bendito sea el nombre del Señor. El sufrimiento de verdad que el hombre incrédulo comienza a experimentar de este lado de la eternidad, pero será agresivo y eterno para siempre. El juicio de Dios ha sido quitado de la vida del creyente. Me bendicen las palabras del Señor cuando dice, si me buscáis, dejad ir a estos. Esa es la dinámica sustitutiva. Si me buscáis, dejad ir a estos. A mí me cogéis, ellos van a ser libres. Yo voy a morir, ellos van a vivir. Yo seré reo del juicio de Dios. Ellos van a ser libres por causa de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, a modo aplicativo, de manera muy especial para aquellos que estén viviendo la noche más oscura, quiero darte algunos consejos en esta mañana. El primero de ellos, no te apresures. Espera en el Señor. Él es Rey. No tomes decisiones precipitadas. Espera en Él. Eso es lo primero. Espera en el Señor. Él tiene buenos planes. En segundo lugar, no descoses contra su providencia. No te enfades, no desenvaines la espada, como lo vamos a ver ahora con Pedro. No. Muchas veces cuando el Señor permite y ordena determinados sufrimientos o circunstancias adversas en nuestras vidas, hay una tentación o un deseo de huir. ¿Quién no lo ha sentido, no es verdad? Quiero salir.
Quiero huir de esta realidad. Claro, pensamos que es huir de la realidad, pero es huir de Dios. Es huir de su mano. No lo hagas. Mantente en el quebranto. Vas a ver mucho provecho. En tercer lugar, no huyas a las cuevas del desespero. El desespero parece ameno, parece inocente, pero es una forma de orgullo, posiblemente la más arraigada en el alma humana. Cuando nos damos cuenta de que ya no estamos en el control de la noche oscura, ¿qué hacemos? Huir a las cuevas del desespero. En vez de hacerlo, quiero animarte a acudir a Jesús, a buscar en Él todo lo que el Padre te da. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo ver a Jesús en la noche más oscura, ¿no es verdad? Nuestro gran héroe en ese momento es tan maravilloso. Pero, siguiendo con la narrativa, llegamos a Pedro. Pedro ve a los enemigos de Jesús retrocediendo ante su voz, ¿os imagináis? Ve cómo su maestro protege valientemente a los suyos. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y yo creo que movido por un amor sincero, Pedro decide actuar. Y entonces desenvaina la espada y apuntando a la cabeza corta la oreja. ¿Es cierto? La oreja derecha de Malco, que era siervo del sumo sacerdote. El hecho de que se nos dé el nombre, de que se nos diga que fue la oreja derecha, son indicativos de que estamos delante de un testigo ocular, alguien que estaba ahí. Juan lo estaba viendo, Juan conocía a Malco porque era conocido del sumo sacerdote y de toda su familia y su gente. Por lo tanto, Juan vio a Pedro haciendo eso y toma nota, lo está viendo, sabe lo que está pasando. Y Pedro entonces corta la oreja de Malco. Juan no lo cuenta, pero Jesús coge y sana su oreja. La restaura antes de hablar con Pedro, como lo veremos a seguir. Pero ¿qué decir de este movimiento de Pedro? ¿Qué podemos decir respecto a esta acción de Pedro en la noche oscura? Bueno, lo primero, y esto es una opinión personal, he de reconocerlo, pero a mí me parece que Pedro amaba a Jesús. Me parece que él lo amaba sinceramente. Yo creo que este acto impulsivo de Pedro nacía de un afecto real, de un corazón que deseaba hacer algo por su maestro, que quería ayudarle en ese trance oscuro. Claro, yo no aplaudo a Pedro ni digo, campeón, qué bien lo has hecho, porque la verdad es que fue fatal. Pero tal vez porque tenga mi mismo nombre y porque no seamos tan distintos, creo que quiero simpatizar con él. Decir, bueno, creo entender que sus motivaciones, por lo menos, parecían buenas. Pero ¿cuál era el problema de Pedro? Pues que todavía no había entendido cuál era el verdadero enemigo. Queriendo salvar a Jesús de aquel trance oscuro, Pedro le cortó la oreja a Malco, a quien Jesús sanó, porque aún no entendía quién de verdad era Jesús, qué había venido a hacer y cuál era el verdadero enemigo de Pedro en esa noche. ¿Cuál era el verdadero enemigo en toda esta historia? ¿Contra quién Jesús estaba luchando? ¿Qué es lo que él estaba haciendo en ese momento como rey soberano, todopoderoso? Pedro no lo veía, no lo sabía, pero el Señor iba a permitir que él lo viera. Iba a permitir que él lo viera, abriéndole los ojos de la manera más dolorosa, de la manera más triste para el propio Pedro. Oh, qué noche oscura para Pedro, pero qué sana y qué buena. Cuando llevaron a Jesús a ser interrogado al patio de la residencia de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, leemos que uno de los discípulos de Jesús tuvo acceso a aquel lugar porque era conocido del sumo sacerdote. Y entendemos que ese discípulo era Juan. Juan conocía a esa gente. Pero Pedro se quedó al lado de afuera, esperando tal vez la posibilidad de poder entrar. Y Juan intercedió por él ante la portera para que dejase entrar a Pedro. Ahora bien, convení conmigo en que probablemente todos en aquel lugar supieran que Juan era discípulo de Jesús. Lo sabría el sumo sacerdote, lo sabría la gente a su alrededor. Y Juan, porque era conocido de la familia, el sumo sacerdote en alguna medida conocía a su padre, que además era un empresario importante en el mar de Galilea, pues nada, Juan se sentía relativamente cómodo para estar en aquel lugar. Sabéis que Juan fue el único que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús murió. Pero Pedro era un completo desconocido y hacía poquito tiempo, esa misma noche, le había cortado la oreja derecha
al siervo del sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando entra en aquel lugar y la criada, pensando que es amigo de Juan, conecta y dice, tú también eres discípulo de él, ¿no? Pedro responde diciendo, no lo soy, no lo soy. Y niega a Jesús. Y yo me imagino la cara de Juan que estaba escuchando eso. Espérate, ¿qué está pasando aquí? O sea, tú eres Pedro. Tú, mi hermano y yo somos los más allegados del Señor. Él nos llamó para orar con Él en el Getsemaní y ensenada. Estamos con Él en los trances más agudos. Él contaba con nosotros siempre. Y en este momento de gran agonía, tú... Pedro decía, no lo soy. Y más adelante en la noche, Pedro vuelve a negarle otras 2 veces. La última con juramento, nos dicen los sinópticos. Una ante los alguaciles en general y la otra ante un pariente de Malco. Claro, este ya fue el punto final. El pariente estaba allí y le dice, hey, yo te he visto en aquel lugar. Claro, no hay luz, no hay internet, no hay redes sociales, es difícil distinguir en aquel tiempo quién es quién, no es como hoy. No, entonces le dice, hey, yo creo haberte visto en aquel lugar. Y Pedro dijo, no. Y en el versículo 27 se nos dice, y enseguida cantó el gallo. Y esta es una aclaración importante, porque si recordáis, Jesús había profetizado lo que Pedro iba a hacer en el aposento alto, cuando Pedro negó categóricamente que lo haría. Hermanos, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué la Biblia es tan tosuda en destacar las caídas y pecados de sus grandes héroes? A veces llega a ser casi un libro incómodo en ese sentido. Quiero decir, la borrachera de Noé, después de haber experimentado una extraordinaria salvación. Las mentiras de Abraham, mentiras groseras referente a la amada de su corazón, que era su esposa Sara. El enfado desmedido de Moisés, que le privó de entrar a la tierra de la promesa por un ataque de ira repentino que le costó tan caro. ¿Qué decir del adulterio de David? De las atrocidades de un rey que era conforme al corazón de Dios. Pero de todas ellas, si fuese a destacar una, hablaría de la de Pedro. Ninguno de ellos caminó con Jesús como este hombre. Ninguno de ellos escuchó su voz como él, ninguno le amó como él, ninguno estuvo expuesto a su amor, a su servicio, a su cuidado como este hombre. ¿Por qué la Biblia es tan tosuda en dejarnos ver que sus grandes héroes pecan de manera grosera? ¿Sabéis por qué? Porque la Biblia, como palabra del Dios Altísimo, sabe la enorme dificultad que tenemos de reconocer que no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Esta es la verdad más difícil de entender y de abrazar de toda la Biblia. Estaba hablando con mi vecino de esto esta misma semana por la noche. Buen vecino mío, enfermero, hombre noble, pero pecador como todos. Y le decía vecino, no voy a decir su nombre por respeto, pero muy amigo mío, muy cercano. Él me hablaba de la importancia de la moral, la importancia de ser personas que se comportan como buenos ciudadanos, que son gente noble. Y yo le dije, es verdad, pero ¿sabes lo que la Biblia enseña? Que en el fondo del corazón de todo hombre, lo que hay es maldad. Hay rebelión, hay orgullo. Que no hay ni aún uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Me escuchó y no me pegó, gloria al Señor. Fue un buen progreso. Pedro amaba a Jesús, pero todavía no le conocía como le debía conocer. Todavía no entendía quién Él era de verdad y qué es lo que Él había venido a hacer. Pues Pedro estaba lleno de sí mismo. En el fondo él pensaba que ni sus pecados eran tan graves, ni estaba en una condición tan desesperada como la de todos los que le rodeaban, los grandes enemigos.
Pedro tenía una gran confianza en el ejercicio de su justicia propia, en su capacidad de salir adelante con la ayuda de Jesús. Aúno mis fuerzas con Él, el gran maestro de la moral, y juntos vamos a vencer al enemigo. Pedro estaba del lado de los buenos y el resto de la turba, los malos. Él podía luchar por la justicia. Pero esa noche, Pedro aprendió la lección más importante de su vida. Aquella que es para la salvación de todo hombre. Y es que solo Jesús es el héroe de esta gran historia. Solo Él es el santo, solo Él es el justo, solo Él es el digno. Hay un solo digno de desatar los sellos, abrir el libro y cumplir la voluntad del Padre en la vida de su pueblo. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, la narrativa trabaja el tiempo entero con un contraste entre Jesús y Pedro. Es evidente, va para Pedro, va para Jesús, vuelve para Pedro. Si os dais cuenta, tres veces está narrado o escrito en el texto Jesús diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. Y 3 veces Pedro dice, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y tal vez era cierto. Tal vez era cierto. Pero es a partir de esa realidad y a partir de ese entendimiento que Él es el más importante que un hombre puede tener en la faz de la tierra antes de morirse. Podemos regresar por un instante al huerto de Getsemaní y entender el modo en el que Jesús entonces trata con Pedro en ese momento. Cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, Jesús se la sanó y al instante miró a Pedro y le dijo, mete tu espada en la vaina. Versículo 11, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hijo, si yo quisiera salir de aquí, yo saldría. En otros evangelios dice, yo podría enviar y legiones de ángeles vendrían a quitarme de en medio. ¿No ves que mi voz es capaz de echar fuera a esta turba? No, el Padre me ha dado una copa y yo la estoy bebiendo en obediencia a mi Padre. Y ese es Jesús. Y eso es lo que Él ha venido a hacer. Más allá de todas sus buenas enseñanzas, más allá de sus extraordinarios milagros mientras caminó entre los hombres, este era su cometido, beber la copa que el Padre le dio. Esa fue la razón por la que fue enviado por el Padre. Él ha venido a beber la copa de la ira de Dios. Cuando la Biblia habla de la copa, está hablando del juicio que merece el pecado del hombre. Y Jesús vino a beber esa realidad en nuestro lugar, para que ahora el eterno amor del Padre sea derramado sobre nosotros. Jesús hizo un montón de cosas importantes. Enseñó, sanó, pero lo más importante que Él vino a hacer es a morir. Él vino a derramar su sangre, bebiendo la copa del juicio de Dios sobre el pecador, que corresponde al pecador. Por eso, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, muy al principio de su ministerio, cuando Jesús está empezando, mira y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, hoy en día en Internet hay un montón de gente que ha abrazado las causas de la justicia bajo perspectivas cristianas. Yo veo a un montón de gente hablando sobre la importancia de la familia. Bueno, una serie de ellos. La importancia de la familia, la importancia del cuidado de los niños, la importancia de luchar por la justicia, de luchar por la verdad. Y hay algunos de ellos por los cuales estoy muy agradecido al Señor, porque de alguna manera operan como un tipo de freno contra el mal social que Occidente está viviendo. Pero no nos dejemos engañar. Si no hay una cruz en el medio, no hay nada. No hay nada. Lo más que puede hacer esa gente con todas sus buenas intenciones y siendo correctos en términos de la moral y de la ley divina, lo más que pueden hacer es cortarle la oreja a Malco. No pueden hacer más. Si no hay una cruz, si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de corazón, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Él es el Cordero, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el médico para los enfermos, el justo para los injustos, la resurrección para los que están muertos,
el pan para los hambrientos, el agua para los que tienen sed, la vid para el que no puede fructificar y la única real esperanza para los hombres. Pedro tenía que entender que dependía por completo de que Jesús fuese a la cruz a morir por él, porque el gran enemigo de él era el pecado de su corazón. Y tú que estás en este lugar y has venido esta noche, quiero decirte que lo mismo se aplica a tu vida. Lo mismo se aplica a tu vida. Tú necesitas a Cristo. Inclusive puede haber gente en este lugar que por mucho tiempo ha venido, que tiene un amor sincero por Jesús y que tal vez hasta que como Pedro esté dispuesto a cortar orejas por su causa, pero que todavía no ha conocido a Jesús como debe ser conocido. Algunos con alma turbada que no encuentran descanso, que se esfuerzan por llegar a buen puerto, que se agotan y caen constantemente en el peregrinar de la fe, porque el cambio más profundo todavía no ha ocurrido, porque todavía no han caído a los pies de la cruz. Yo quiero decirte, amigo, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para reconocer que Jesús ha venido a morir por ti porque estás en la bancarrota, porque no tienes otra esperanza. Porque si tu pecado no fuese tan grave y tu miseria no fuese tan profunda, no haría falta el sacrificio tan precioso de la sangre del Hijo de Dios. Pero ha hecho falta ese sacrificio, porque la nuestra de verdad es una situación desesperada. Y tal vez lo más bello de toda la Biblia es que ese sacrificio es completamente poderoso y eficaz para sanar, para perdonar y para salvar al pecador. Esa ha sido mi experiencia. Y la experiencia de muchos de los que estáis aquí. Por eso yo quiero ir terminando ya este sermón. Y quiero terminarlo llamándote a venir al Salvador. Quiero llamarte a Cristo para recibirle por la fe, para reconocer que Él ha pagado el precio de tus pecados, que Él ha bebido la copa de la ira de Dios y que solamente en Él hay perdón de pecados y reconciliación con Dios y vida de santidad. Solamente en Él hay vida y vida eterna. Y hoy tú tienes el mayor y el mejor regalo que Dios te podía dar en esta vida, es escuchar su mensaje. Lo siento francamente que sea a través de mí. Es lo que hay. Evita el vaso. No soy diferente a Pedro. Necesito al mismo Cristo que tú todos los días. Pero mírale a Él. Escúchale a Él. Recíbele a Él. Pedro tenía que aprender que Pedro no podía seguir a Jesús hasta que Jesús no muriese por él. Y esa es la verdad en cuanto a cada uno de nosotros. La buena noticia, que Él murió. Él murió. Él murió y resucitó de entre los muertos, para que hoy nosotros podamos ser limpios de todo pecado, reconciliados con el Padre y fortalecidos para seguirle. Aleluya, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos bendecirte. En esta mañana quiero llamarte a acudir a Cristo, a acudir por la fe a Él, acudir por la fe a Él, a poner tus ojos en Él. Tal vez algunos en este lugar por primera vez, deban hacerlo. Yo quiero animarte a hacerlo. Dile, Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero darte mi vida, yo quiero seguir, yo quiero un héroe como tú. Yo estoy harto de mí, harto de mi pecado. Puede haber gente en este lugar, en ese punto, que diga, yo lo reconozco, Señor. Yo me reconozco en la bancarrota. Yo te necesito a ti. Yo quiero animarte a hoy a recibirle por la fe. Acudir a Él, a decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida, yo recibo tu obra. Y Él, que está presente por su Espíritu, hará una obra poderosa en tu corazón. Pero tal vez hay otros en este lugar que tengamos que decir, Señor, yo creo que como Pedro yo te amo, pero todavía, Señor, estoy tan lleno de mí, yo todavía sigo cortando orejas, Señor, Señor amado, yo no he llegado a ese punto, donde realmente descanso en tu gracia, descanso en tu poder, donde te he conocido de verdad, Señor, como mi Salvador. Yo quiero animarte a ir a Él, a hacer tu oración, a decirle, Cristo, que hoy sea la mañana de salvación, que hoy
hoy, mientras hay vida, mientras todavía estoy aquí, yo quiero recibirte, yo quiero conocerte. Señor, queremos alabarte y exaltarte porque tú, Jesús, eres precioso. Como dice tu palabra, el más bello de los hijos de los hombres. Señor, queremos confesarte como nuestro Salvador, como el justo, como el santo, como el soberano, como el todopoderoso, como aquel que cuida de sus ovejas, como aquel que se entrega en misericordia por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces erramos al enemigo, no nos damos cuenta dónde está el problema. Estamos tan llenos de justicia propia que erramos y no te vemos, Señor. Pero yo quiero pedirte que por la obra poderosa de tu Espíritu Santo, por la obra de tu gracia, por la obra de tu gran amor, por la obra de tu poder, tú quebrantes el corazón de muchos que están aquí, para que puedan encontrar salvación y vida eterna, perdón de pecados y un nuevo corazón, Señor. Padre, si tú has traído a este lugar, ¿por qué no vendrían si tú no traes? Haz tu obra completa en los corazones. Señor, y yo quiero rogarte como iglesia, Padre Santo, quiero pedirte de nuestro amor por ti crezca cada día. Quiero pedirte, Señor, que podamos refugiarnos en ti. Tú eres refugio contra el turbión. Tú eres, Señor, aquel en quien descansa tu pueblo. Quiero rogarte, Señor, la obediencia de la fe, porque la obediencia, el ámago, el centro de la obediencia es la fe. Y nada que no provenga de ahí permanecerá. Por eso pedimos, Señor, que tú nos des un corazón que confía, que se humilla delante de ti, que quebrantado y arrepentido recibe tu gracia, tu perdón y tu poder. Yo quiero orar esto por tu iglesia en este mundo oscuro, en esta noche oscura en la que estamos, Señor. Podamos refugiarnos en ti y deleitarnos en tu poder. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia.